Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con este 26º Encuentro Internacional de Investigación Educativa que organiza el Departamento de Estudios en Educación del CUSH. Lo hemos intitulado La nueva forma de comunicación del conocimiento, la inteligencia artificial en educación superior. Pero bueno, en realidad tenemos tan poco tiempo que yo voy a hablar muy poquitito, menos de un segundo, para decir que bueno, es una reflexión vigente la que está en este nuevo ecosistema de producción, circulación y consumo de conocimiento, no solo por los nuevos avances tecnológicos y la transformación de las dinámicas institucionales, sino que bueno, nos ha tomado de sorpresa las nuevas formas en las que se comunica el conocimiento. Por eso hemos invitado tanto al doctor Juan Gerardo Martínez Borrallo, a quien daré en primer término la palabra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, y doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Colabora también como divulgador de la ciencia y tenemos el honor de tenerlo en el doctorado en Cognición como uno de los pilares de este programa. Y bueno, todos conocemos al doctor Raúl Fuentes Navarro, profesor investigador titular del Departamento de Estudios de la Comunicación Social, profesor e investigador emérito. Él ha trabajado tanto en el ITESO como en la Universidad de Guadalajara, licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias Sociales y, como les mencioné, ha recibido diferentes homenajes y reconocimientos. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, vicepresidente y coordinador de la División de Epistemología, Teoría y Metodología, etcétera. Si sigo, no lo vamos a escuchar a él. Entonces, vamos empezando contigo, por favor, Juan Gerardo, 22 minutos. Sí, aquí ya me puse máximo. el teléfono. Perfecto. Para estarme echando prisa yo solo. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por que estén aquí acompañándonos. Y pues a muchas personas que conozco y algunas de ellas ya les he comentado que así como me ven, dentro de poco tiempo me quiero jubilar porque quiero hacer otras cosas. Pero hace casi 30 años que ya entré a trabajar a la universidad, yo empecé a trabajar con un amigo que es conocido de muchos de todos ustedes, que es Antonio Ponce, y empezamos a tener intereses comunes, primero de que íbamos a jugar billar y en segundo lugar porque nos interesaban las cuestiones de la inteligencia artificial. Por diversas razones, él tomó otro camino y yo seguí el mío, que como un poco del currículum que estaba diciendo mío, pues me fui por el lado de las neurociencias, pero nunca dejé de estar más o menos atento a estas cuestiones de la inteligencia artificial. De hecho, cuando estábamos trabajando Antonio Ponce y yo, primero nos metimos en términos generales en la inteligencia artificial y después nos metimos a la cuestión de la visión y estábamos en eso del reconocimiento de caras. Y les digo que probablemente hubiera sido, si hubiéramos seguido por ese camino, hubiéramos terminado siendo contratados por el gobierno chino para estar ahí asediando a sus ciudadanos, o bien nos hubieran contratado en el CUSEI para dejar entrar a las personas sin mayor problema. Bueno, la cuestión es que entonces yo creo que como todo el mundo, cuando empezó apareció el ChatGPT hace poquito más de un año, hace en noviembre del 2022, aunque yo había estado más o menos al tanto de los desarrollos que había en inteligencia artificial, fui sacudido, yo creo que como todo el mundo, con lo que apareció, ¿no?, en ese momento. Y entonces yo me hice 3 preguntas. En primer lugar, la de ¿qué era lo nuevo que habían hecho ahora con esto de la inteligencia artificial que hacía estas cosas que estábamos viendo en el ChatGPT, ¿no? Aunque tengo una noción acerca de qué es lo que hicieron como modificaciones dentro de los sistemas de estos de aprendizaje de deep learning y eso, pues yo no soy más adecuado para platicárselos, ¿no? La segunda, pues, fue que me pregunté cómo es que yo lo puedo utilizar.
Y resultado de estar investigando sobre eso, pues entonces por ahí salieron unos cursos sobre cómo usarlo en las dos cosas que a mí me interesaban más, que era sobre la investigación y la docencia, que por ahí algunos me acompañaron en ese curso, ¿no? Y yo estaba viendo que hay una guía que ya sacó la Universidad de Guadalajara al respecto, que tiene unas cosas que también me parecen muy interesantes sobre cómo la gente también está utilizando el chat GPT en su vida diaria, específicamente en esto de la docencia, ¿no? Ellos dicen que hay 43% de los estudiantes de Estados Unidos ya usan el chat GPT en actividades académicas. 50% de los estudiantes utilizan actualmente la inteligencia artificial para realizar ensayos y exámenes. El 67% de los estudiantes de educación secundaria en el Reino Unido ya usan la inteligencia artificial para sus tareas. El 90% de quienes utilizan el chat GPT para sus estudios lo consideran mejor que la tutoría. 86% de los instructores cree que la tecnología, en particular la inteligencia artificial, debe ser parte esencial de las experiencias de clase. El 39% de las escuelas piensan utilizar la inteligencia artificial, pero todavía no han diseñado clases para el respecto. Y los chatbots mejorados con inteligencia artificial brindaron a los estudiantes apoyo y asesoramiento individualizados con una precisión del 91%. Esto es algo de lo que yo me pienso centrar en este último punto. Y la tercera pregunta que yo me hacía era ¿cómo es que va a impactar todo esto de la inteligencia artificial en esto que hacemos nosotros de la investigación y la docencia, ¿no? Y en términos generales hay 4 áreas en las que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y que es motivo, yo creo, que de la reflexión en la que nos encontramos en este momento. La primera es la cuestión de leyes y ética, que tendría que ver con regulaciones y guías éticas. La segunda sería las cuestiones a nivel tecnológico, que son, por ejemplo, programas que nos ayuden a detectar material dañino y arquitecturas de la elección que tengan un diseño ético. Estaría en tercer lugar las cuestiones de la educación, específicamente en la literacidad de la digital, por ponerle un nombre. Y en el área pues, que a mí más me interesa, que son en el nivel de la psicología, específicamente con herramientas cognitivas, a lo cual se le conoce como tecnocognición y que se les define como intervenciones tecnológicas que están cognitivamente inspiradas. Bien. La mayor parte de las veces cuando pensamos entonces en la inteligencia artificial es que estamos pensando que su impacto va a ser más bien negativo y que estamos muy preocupados acerca de cómo es que nos van a echar mentiras todo el mundo utilizando el chat GPT, ¿no? Estamos pensando más bien que los alumnos van a presentarnos trabajos que en realidad ni siquiera escribieron ellos, sino que los escribió la inteligencia artificial. Pero creo que tanto los maestros como los alumnos debemos de tener habilidades para detectar entonces cuando nos están echando mentiras. En este caso ya sea bien porque la inteligencia artificial le dio datos falsos al quien estaba escribiendo algo, o bien porque a esa persona a su vez a nosotros los maestros nos entregan entonces un ensayo que está lleno de muchas falsedades o imprecisiones al menos, ¿no? Esto es algo que ya se conoce y entonces hay algunas personas que piensan que inclusive utilizar la inteligencia artificial en el aula de clase para poder preguntarle cosas y ver cómo sus respuestas son así de triviales o erróneas, pudiera ser un ejercicio para desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos. Pero fíjense que eso es algo que cuesta bastante trabajo. Por decirles algo, hay un estudio que se publicó en el 2019 en el cual tomaron a 3 grupos de personas. Eran 25 alumnos de la Universidad de Stanford, eran 10 profesores de la misma universidad, eran doctores en historia, y al tercer grupo era 10 personas que se dedican a revisar la veracidad de los hechos, o sea, fact-checkers. ¿Okay? Y entonces les decían que les daban unas páginas para ver si la información que tenían ahí podían ver si era buena información o mala información. Y entonces lo que vieron es que tanto los alumnos, especialmente los alumnos, fueron bastante malos para identificar cuando la información que venía ahí era buena o mala.
Un poquito mejor estuvieron los profesores, los doctores en historia, pero los que realmente hicieron bien fueron los verificadores de datos. ¿Qué es lo que hacían ellos? No solamente se quedaban con la finta de lo que les presentaban en la página, por ejemplo, tener un buen logo, tener un nombre de una cosa, por ejemplo, en específico estaban trabajando con 2 páginas, una que era de la de pediatría, la Academia Americana de Pediatría, y la otra era el Colegio Americano de Pediatría. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno tiene 500 miembros y otro tiene 60,000 miembros, es decir, es mucho más representativa una que otra y por lo tanto la información que tienen es mucho más veraz. Pero entonces lo que veían es que las personas, los estudiantes y los profesores no eran tan buenos para detectar que lo que estaban leyendo ahí no era precisamente la mejor información que podían tener. Lo que sí hacían los verificadores de datos por medio de esta estrategia que les digo, que es la lectura lateral, básicamente la cual consiste en que no te quedas con la información que te llega en un primer momento y entonces vas y ves en otras páginas si es cierto lo que te acabas de leer, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer juzgar la veracidad de algo? Bueno, hay la cuestión de la verdad no me voy a meter, pero por lo menos voy a tener algunos criterios que son el consenso social, la evidencia que apoya esa idea, la consistencia, la coherencia y la credibilidad. He estado dando últimamente una plática acerca de esto de la creencia en mentiras y estos mismos criterios que les acabo de decir son como una moneda que tiene su cara y su cruz. Esto que, por ejemplo, el consenso social puede ser la parte de la cara, sería el hecho de que puedas, por ejemplo, pensar que los investigadores que están dentro del área de la investigación del cambio climático, el 97% de todos ellos coinciden que el origen del cambio climático está en las actividades del ser humano, mientras que 3% dice otras hipótesis, ¿no? Entonces ese es un consenso social que sí es un consenso que vale la pena tomar en cuenta. Okay. Y así cada uno de estos criterios que les acabo de decir tiene su parte de cara, pero también su parte de cruz. Y el problema del consenso social ya saben, ¿no? El hecho de que le hagas caso a grupos, sobre todo los grupos en los que tú interactúas mucho y que no te van a dar necesariamente información veraz. Bien. Entonces, ¿cómo es que podríamos mejorar el pensamiento crítico de los alumnos, sobre todo con todo esto que se nos viene con la inteligencia artificial? Voy a enumerar varias estrategias, alguna de esas, por ejemplo, ya la dije, que es esta de la lectura lateral, pero también tenemos algo que se conocen como empujones, que significaría que se pueden hacer intervenciones en las arquitecturas de la información para que las personas actúen de manera predecible. Por ejemplo, están los defaults. La más conocida de todos los defaults es, por ejemplo, en las licencias de manejo, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen en la parte de atrás que si quieres donar órganos y para eso tienes que tachar un casillero. Pero en otros países del mundo, creo que en Europa, lo tienen es al revés, es decir, tienen por default que las personas van a donar y si no quieres donar tienes que tachar el casillero. Y los niveles de donación son sumamente diferentes. Eso es uno de estos empujones. Otro, por ejemplo, se les conocen como estimulaciones, que en este caso son intervenciones cognitivas que pretenden más bien mejorar competencias cognitivas y emocionales, por ejemplo, fomentando el razonamiento. Otro es promover, en cierto sentido, la desconfianza. Es difícil ser desconfiado de todo, pero hay ciertas formas en las cuales tener un cierto nivel de desconfianza nos ayuda. Otra es tener una mentalidad flexible, lo cual implica tener cierta apertura a las correcciones que se hacen. Sería, si en algo yo me entretendría mucho en explicar en qué consiste esto, sería precisamente en esto de las correcciones. Hay muchos estudios muy interesantes que lo que nos demuestran es que hay veces que tú crees una mentira, te demuestran que lo que crees es una mentira y lo que se ve no es que te cambien tu punto de vista, sino que al revés, te aferras más a ese punto de vista erróneo que tú ya tenías. Entonces, ese es precisamente un bloqueo a esas correcciones, ¿no? Y hay muchos estudios y están bien raros,
bueno, más bien los raros somos nosotros, ¿no? En fin. Y otra es, por ejemplo, la búsqueda de expertos e instituciones de expertos. Y eso es algo que nos toca mucho a nosotros que trabajamos en la universidad, ¿no? Si en algún lugar hay expertos es en la universidad, y lo que nosotros muy seguro es que tanto las personas fuera de la universidad nos vean como, sí como expertos, pero no como personas confiables. Habría que ver qué tal estamos al respecto, ¿no? Entonces, la idea sería que enseñáramos a las personas que los que son confiables son los expertos, pero muchas veces, y hay muchos estudios también muy interesantes que demuestran que las personas lo que guía sus decisiones son la confianza, que puede estar depositada en expertos, pero muchas veces no lo es. Estaría también otra técnica que se llama inoculación, que básicamente consiste en advertirles que les van a dar un rollo, que los van a tratar de convencer de algo, y entonces se les trata de contrarrestar esa influencia por medio de información precisa. Y por último estarían la refutación preventiva, que es utilizar argumentos, y para eso hay muchas formas en las que uno se puede enfrentar cuando está discutiendo con alguien y que le está utilizando pues hasta sofismas, ¿no? Por ejemplo, detectar si las personas con las que estamos platicando están utilizando o apelando a teorías de la conspiración, si presentan falsos expertos. Si, por ejemplo, toman un artículo aislado de la posición de uno de nosotros, con el que está discutiendo, pero que está mal hecho y pues se toman todas las debilidades de ese estudio mal hecho y entonces dicen, entonces todo el área está mal, ¿no? O algo por el estilo. Estaría también las expectativas imposibles, que es, por ejemplo, ahora que fue lo de las vacunas, que mucha gente no se quería vacunar porque había efectos adversos y decían, es que yo no me voy a vacunar si una vacuna no tiene el 100% de seguridad, y pues lo que se le puede decir es que no hay nada 100% seguro en este mundo, ¿no? Y por último estarían lo de las falacias lógicas, que pues ya hay muchísimas. Una vez me metí en Wikipedia para ver cuántas falacias lógicas había y tenía como cientos y tantas, ¿no? Por decirles nada más unas, pues están las cortinas de humo, los hombres de paja, las falsas analogías y montones más, que las gentes cuando estamos discutiendo con ellos, entonces nos tratan de engañar y que nos creamos estas mentiras con base a estas estrategias, ¿no? Entonces, yo acabo nada más de centrarme en una partecita muy chiquita de un problema más grande, que a su vez es un problema todavía mayor, y que espero que esto nos mueva como para reflexionar acerca del montón de trabajo todavía que tenemos enfrente, para enfrentarnos con todo esto que se nos viene, porque esto de la inteligencia artificial realmente apenas está empezando. Gracias. Gracias, Gerardo. Raúl. Muy bien, Gerardo, muy bien. Vamos a alcanzar a debatir. Adelante. Esto debe funcionar automáticamente, inteligentemente. Es que es de la inteligencia artificial. Creo que sí, ¿verdad? Si me escuchan es que todo está perfecto en el sistema. Vamos a ver para qué lo uso. Entonces, al recibir la invitación, muy amable, como siempre, de Alicia Peredo, caí en la cuenta de que no me interesaba en realidad saber algo más sobre la inteligencia artificial, y me traté de convencer a mí mismo de que en realidad lo que me interesa es la inteligencia natural, corregido, la inteligencia sociocultural, que no es lo mismo, dentro de lo cual podía encontrar algunos criterios para enfrentar y poner en algún lugar crítico esta cuestión de la inteligencia artificial. Y entonces, con todos esos recursos que uno tiene para engañarse y entretenerse a uno mismo, empecé a pensar en qué iba a decir en esta mesa. Entonces, lo que voy a decir es brevísimo, y luego, para aprovechar el tiempo, voy a darle alguna vuelta. Lo que quiero decir es precisamente eso, que en la educación superior lo que nos debe preocupar, porque no tenemos el suficiente dominio, digamos, de las implicaciones, es esa inteligencia
sociocultural, esa inteligencia, digamos, natural, esa inteligencia largamente investigada y interrogada por distintas disciplinas a lo largo de toda la historia de la ciencia y del conocimiento, y que todavía no es suficientemente conocida como para tener certezas suficientes como para sobre eso basar prácticas, tecnologías, sistemas confiables. Entonces, si eso es así, si esa premisa es válida, entonces conviene una estrategia, digamos, discursiva, conviene pensar que la inteligencia artificial es una metáfora de algo que tiene un referente, inteligencia, no suficientemente conocido y seguro, y entonces también ahí tendríamos que estar fluctuando al tratar de preguntarnos sobre inteligencia artificial, qué es lo que significa inteligencia y por qué se le llama inteligencia a esos mecanismos automáticos, digamos, de producción de discurso o de prácticas de todo tipo. Bueno, esa es mi postura de entrada, y entonces voy a argumentar algunas cuestiones a propósito de eso. Sin mayor preocupación por el rigor terminológico, se ha convertido ese término inteligencia artificial en un trending topic o algo por el estilo. Es decir, es un lugar común mediático sobre el que cualquiera se siente con derecho a opinar o a hacerlo aún sin derecho, y a sentirse preocupado por lo que eso implica. Eso es lo que me parece grave, es digamos, una dinámica mediática muy bien conocida ya en los últimos años, sobre todo, cuando de los grandes medios institucionalizados de difusión se comenzó a trabajar con las redes de los mal llamados también, ¿cómo se llama? Medios, social media, medios, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue el término en español porque no lo uso, sí, esos las ¿Como redes sociales? sí, pero se les dice sí, digamos, las redes sociales, eso no importa, discúlpenme la distracción, que ni siquiera lo anoté. Bueno, la mayor parte de las veces, cuando se hace referencia a este trending topic, tópico de moda, digamos, inteligencia artificial, el referente parece ser un producto tecnológico ciertamente asombroso, a pesar de ser apenas poco más que un prototipo, el programa ChatGPT, que es todavía un prototipo de producto tecnológico en desarrollo. Es muy reciente y está incompleto, pero eso ya tiene su propia entrada larga y detallada en Wikipedia, no en otros medios que son más lentos para actualizarse, pero en Wikipedia está perfectamente ubicado. Dice Wikipedia, ChatGPT, que es una marca generalizada a partir de las siglas en inglés Chat Generative Pre-trained Transformer, es una aplicación de chatbot, perdón por el tecnicismo, de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por una compañía que se llama OpenAI, que se especializa en el diálogo. Estoy citando Wikipedia. El chatbot es un gran modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo. Eso parece tecnicismo, no entendí a qué se refería, pero no importa.
Lo que importa es que el éxito de ese prototipo de ChatGPT ha sido enorme y ha suscitado escándalos en los circuitos financieros asociados a su desarrollo, además de todos los usos. Cuando en menos de una semana de este mes de noviembre, el Consejo de Administración de OpenAI despidió al director ejecutivo, Sam Altman. Casi todos los empleados e inversionistas protestaron. Altman fue restituido a su puesto y los consejeros fueron sustituidos por otros. Es decir, una guerra civil adentro de la compañía, en donde nada más Microsoft ha invertido 13,000 millones de dólares y hay otros inversionistas. Es decir, es el juego dentro de una compañía enormemente valiosa y con una apuesta de futuro de ese tamaño. Bueno, entonces no se podía permitir que esa inversión estuviera en riesgo por algo que pudiera, como parece que dijeron los consejeros, resguardar los problemas de seguridad pública que pudieran estar asociados a su producto. Entonces, esos consejeros que se preocuparon por eso ya no están. Y pusieron a otros que no están preocupados por eso. Están preocupados por la seguridad de sus miles de millones de dólares de inversión y no por las consecuencias que pudiera tener el producto que están fabricando. Yo desconfío de ambas partes. Me parece que resulta muy bonito el cuento contado por los medios de que hay una lucha ideológica al interior de la compañía, porque unos quieren defender, digamos, los que serían los buenos, quieren defender a la sociedad de los peligros que pueden acosarla, y otros quieren hacer el negocio independientemente de pase lo que pase. Esos estereotipos son clarísimos y entonces, aplicados a este caso, me parece que merecen una mayor investigación para saber qué hay atrás de esa reducción de papeles a cosas tan elementales como esas. Y después de esta situación, de esta exposición, creo que voy a buscar más información al respecto con preguntas más precisas y con algunas fuentes más confiables que la Wikipedia. No porque no sea confiable, sino porque está repitiendo lo que el sentido común, que no es espontáneo, ha estado presentándonos alrededor de este objeto ChatGPT. Bueno, pero dejemos ChatGPT. Está bien, seguirá su curso. Yo no lo he usado en lugar de ese algo similar, que es el traductor, que se llama DeepL, que funciona maravillosamente también. Nada más que hay que revisar las traducciones, entonces hay que conocer el idioma al que se está traduciendo para poder corregirle al sistema, que es muy inteligente pero no es perfecto. Y entonces, como uno tiene las intenciones y él no, el sistema no las tiene, entonces uno trata de matizar, digamos, si puede hacerlo en ese idioma al que tradujo un artículo de 30 páginas en 30 segundos. Es una maravilla, pues, pero es también un prototipo todavía, ¿no? ¿A dónde van a llegar esos prototipos? Hay que tener mucha atención para saber a dónde van a llegar, pero ¿dónde están ahorita? Calma, porque están lejos de ser realmente o una solución o un problema serios, ¿no? Bueno, digo, estas aplicaciones son una parte y una representación interesante, novedosa, útil, de algo que es algo que no existe, que es una idea muy vieja, la idea de la inteligencia artificial. Es una idea que tiene circulando en los circuitos científicos
unos 70, 80 años, y su realización no tiene referentes prácticos, no tiene referentes empíricos, son discusiones y propuestas de desarrollo ciertamente muy interesantes. El término inteligencia artificial lo inventaron un grupo de científicos estadounidenses, por supuesto, en algo que se llamó la Conferencia de Dartmouth. Y en esa, en 1950, yo no había nacido en 1950 para ponerle un parámetro, estos científicos, entre ellos alguien muy famoso como Alan Turing, diseñó la prueba que así se conoce hasta ahora. Existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa informático en una conversación a ciegas. Es decir, la inteligencia artificial tendrá que ser mejor que la inteligencia cultivada de un científico, una inteligencia sociocultural refinada, para poder ser considerada como algo valioso. No como una pregunta de investigación, de eso es valioso desde entonces, sino como una solución práctica para problemas de la vida cotidiana o de la educación. Bueno, me voy a brincar ahora a la experiencia. Tengo otros apuntes sobre, por ejemplo, investigadores de la comunicación que han trabajado, digamos, sobre estas cuestiones, sobre todo de la semántica del término, más que de la aplicación de los recursos, pero no los voy a revisar ahora para no acabarme el tiempo en cosas que se pueden leer. Ahora, la relación con la educación se ha discutido muchísimo en todas partes, en Estados Unidos, en todos los circuitos, desde los de las redes sociales hasta, las redes sociales el término que se me iba hace rato, hasta los congresos más esotéricos de los científicos de las universidades más prestigiadas. No se diga de los ingenieros que están involucrados en el desarrollo de recursos de este tipo, con inversiones del tamaño de las que ya decía hace rato, ¿no? Como un ejemplo que no es el único. Bueno, sino, entonces, ¿qué es lo que esto puede significar ahora y en el futuro próximo, en el futuro predecible, para la educación superior? Entonces, ahí creo que sí tenemos referentes preocupantes, importantes, relevantes, cercanos, sobre los cuales invertir mucho más trabajo que el que hemos podido invertir hasta ahora, no porque sea poco, sino porque ha sido insuficiente. No sabemos cómo fomentar de la mejor manera el desarrollo de esas capacidades que llamamos inteligencia. ¿Qué es eso? Yo me quedo con la definición o el concepto de Jean Piaget, de los años 40, me parece. Yo lo leí en los 70, no era ya ninguna novedad, que define la inteligencia humana como una articulación, una relación mutua entre lo que llamó la asimilación y la acomodación, es decir, cómo ponemos el mundo dentro de nuestra mente y cómo nos situamos en el mundo. Asimilación y acomodación como movimientos a través de los cuales logramos el ajuste con las condiciones del entorno. Esa es la inteligencia, la capacidad de, digamos,
no solo sobrevivir, sino de desarrollarnos en un entorno que es natural y biológico y social y cultural, etcétera, incluso tecnológico. Creo que la tecnología no le preocupaba mucho a Piaget, pero no me atrevería a asegurarlo. Bueno, ¿qué hacemos con eso en los programas educativos de la universidad? Porque es la educación superior o de los grados anteriores de la educación formal. Creo que hacemos muchas cosas, pero le ponemos menos atención al desarrollo de esas capacidades en los estudiantes y en los sujetos y en los profesores que a otros aspectos de esa práctica social. Y creo, antes de la discusión sobre la inteligencia artificial, creo que eso es importante, es algo que tiene que ser central en los proyectos y en los programas educativos. Bueno, ese ha sido uno de los ejes a través de los cuales hace 25 años hemos trabajado, algunos compañeros y yo, esta especialidad se llama en Educación y Comunicación en el doctorado en Educación del CUCH. Fue una oportunidad para gente de comunicación como nosotros de poder trabajar sobre estas intuiciones, digamos, al principio de estas inquietudes que teníamos de cómo habría que descubrir lo que tenían que ver las prácticas educativas y las prácticas comunicativas en la sociedad para desarrollar las capacidades, es decir, para fomentar una mejor educación al respecto, porque los procesos sociales de comunicación no se podrían modificar socialmente si no es a través de las vías educativas, ¿no? No hay otra manera de hacerlo, las maneras políticas o coercitivas o manipuladoras están, digamos, fuera del horizonte desde el que estábamos pensando, no porque no existan ni porque sean malas, sino porque no era lo que queríamos nosotros enfatizar en la universidad, ¿no? Y bueno, tenemos ahora 25 años de estar haciendo estos intentos. ¿Cuáles han sido los logros? Pues el avance de un buen número de personas que han trabajado como estudiantes, que han trabajado como profesores en esta especialidad en relación con las otras especialidades del doctorado y en relación con los otros programas que no son el doctorado en educación dentro y fuera de la UDG. En todo eso me parece que el uso de las metáforas es importantísimo porque nos permite cuestionarlas y entonces ver cómo están construidas, qué pueden significar, qué intenciones puede haber y cuáles no, qué puede, a dónde puede llevar y a dónde no. Entonces, metáforas como aprendizaje, como inteligencia, incluso como educación o como comunicación, sí pueden servir para nombrar diseños tecnológicos que tratan de imitar los procesos de desarrollo de la inteligencia, que según ya decía la epistemología genética de Piaget, son una equilibración dinámica entre la asimilación y la acomodación con que el sujeto se adapta y transforma su entorno. La cibernética de primer orden de Norbert Wiener, en los años 40, contemporánea, digamos, de este desarrollo de Piaget, hace también una analogía entre hombres y máquinas en ese sentido, y el concepto clave ahí es la retroalimentación, que después se ha convertido en un sinónimo de una simple respuesta, ¿no? Retroalimentación es la capacidad de aprendizaje de un sistema a partir de su propio desempeño, ¿no? Entonces, eso como mecanismo inteligente de desarrollo de un sistema
natural o artificial es lo que en el fondo, con todas las sofisticaciones de lo que la investigación le ha agregado a partir de 70 años de desarrollo, es lo que puede estar en el centro de la preocupación con todas sus derivaciones. No es tan simple el asunto, es una manera de entender qué es lo que hay en el fondo, o en el origen al menos, de estas manifestaciones que pueden parecer muy novedosas y sorprendentes, cuando en realidad lo que tienen detrás es toda una historia que estamos, digamos, obligados o invitados a conocer y a desarrollar con los estudiantes que seguramente no habían la mayoría nacido cuando se empezaron a trabajar estas cuestiones modernas, estas cuestiones contemporáneas, y que son importantes por el futuro que tienen, especialmente el futuro de la manipulación interesada que hay detrás de estas circulaciones de preocupaciones artificiales. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, no puedo abrir preguntas al público porque tenemos un tiempo muy limitado, pero ser moderador da ciertas ventajas. Entonces, yo quisiera poner en la mesa si puedo vincular este asunto de la veracidad de la información. Humberto Eco hace toda una discusión con Jean-Claude sobre quién verifica a los verificadores. Y entonces entramos en un asunto de que hay tal cantidad de circulación de información que nos planteas una cuestión, una paradoja muy interesante. Bueno, ¿en dónde encuentro que hasta estoy equivocada de mi propia equivocación y de mis propias mentiras? Estoy convencida, no sé ni quién soy, ni a dónde voy, pero esa comunicación artificial que parece no ser tan moderna como nos dices, Raúl, sino que está la esencia de lo humano y de que todavía la máquina está alimentada por el humano y el humano es capaz de modificar solamente la parte con la que está alimentando, pero todavía no es autónoma, que yo sepa, para llevar esto que tú dices, una conversación en la que no me permita identificar si proviene de un ser humano o de un robot. Entonces, yo quisiera encontrar el puente entre ustedes y entonces dejar aquí la idea un poco de, bueno, y la educación que va a ser ante todos estos embates entre si lo que enseño ahora es verdad, si los estudiantes me creen, si yo me creo. O si yo les creo a ellos. O si yo les creo a ellos. Y si esta conversación cotidiana en el aula ha dejado de tener sentido. Pues yo les dejo. Yo creo que tiene cada vez más sentido esta discusión en todos los distintos niveles. Lo que no hay que hacer es confundir los niveles de la discusión, como suele hacerse, es decir, a lo que nos empuja esta dinámica de los trending topics, para ponerlo en una metáfora también, sino tener la capacidad de distinguir de qué estamos hablando, en qué sentido, bajo qué circunstancias, y eso como método traspasarlo, no enseñarlo, traspasarlo, demostrarlo y reproducirlo. No hay otra manera. Entonces seguimos en la idea de reproduccionista de la educación. No, porque esa corresponde a lo contrario, corresponde al dogmatismo. Ajá. Hay una sola verdad, apréndetela y demuéstrame que te la aprendiste. Bueno,
como les decía yo cuando estaba presentando, meterme en el problema de la verdad es un problema que no me quiero meter, ¿no? Entonces, cuando las otras veces que he dado las pláticas al respecto, siempre me vuelven a señalar eso. A ver, es como si supiéramos qué es la verdad. Y yo lo que les digo es, yo me quedo con criterios. No quiere decir que esos son infalibles, no quiere decir que tampoco me van a llevar a cualquier lado, ¿no? Son guías que se pueden utilizar para saber si lo que estamos hablando me va a llevar hacia acercarme más a una cosa que yo pueda, por ejemplo, decir al menos que es más útil, ¿no? Que es un criterio de verdad, que no es el único, pero yo les decía, ahí está la cuestión del consenso social. Quizás no haya una verdad, pero si por lo menos hay mucha gente que se está poniendo de acuerdo al respecto, pues bueno, y sobre todo si son expertos, pues vamos a tener la idea de que probablemente sus opiniones van a ser más confiables que si no lo son expertos y que no, si no son muchos, ¿no? Entre Pero eso otras. ya lo dijo Thomas Kuhn hace mucho tiempo, los paradigmas científicos, validados solamente por científicos. Sí, y sabemos que su misma propuesta, que es una propuesta como muy social, pues bueno, pues hay otros que han dicho que no necesariamente es la única forma en la que podemos ver el avance de las ciencias, ¿no? Raúl. Historia. Sí, Claro. historia. Bueno, voy a dejar en la mesa una segunda pregunta y con eso tenemos que terminar. Si nosotros pensamos que la circulación del conocimiento ha cambiado y que estamos frente a nuevas formas de acceso al mismo, ¿qué papel tienen las universidades hoy? Y ya no me voy a centrar en el profesor. ¿Qué papel tienen las universidades frente a esto que ahora es nuestro entopic? Es un hecho que el estudiante, el profesor, la persona informada o no, experta o no, tiene a la mano la idea del todo. Todo está al alcance, todo está en el conocimiento y bueno, esto lo dice incluso Barico. ¿Qué papel van a jugar las universidades en esta forma de acceso y circulación del conocimiento y de la información? Estoy pensando, a ver, el conocimiento, las universidades son una de las fuentes principales de generación de conocimiento. Ok. Y no es la única. Sin embargo, la capacidad que tenga la universidad de hacer llegar esos conocimientos a otras áreas, bien puede ser la sociedad, la industria, no sé, otras áreas, le va a generar esta confianza que yo les decía hace ratito, que no todas no siempre se gana, ¿no? Que les decía, los expertos no necesariamente son las fuentes de mayor confiabilidad. Entonces, pues en todo caso es alguna cosa que nos tenemos que ganar en las universidades, no solamente ser capaces de generar el conocimiento, sino de transmitirlo de tal manera que nos ganemos esa confianza de muchas más personas fuera de la universidad. ¿Una especie de certificación? Yo creo que el acceso es a la información y a los recursos de producción de conocimiento, no al conocimiento, o a manifestaciones del conocimiento, sí, y eso ha crecido geométricamente. Pero eso no hace, digamos que la inteligencia se desarrolle, la inteligencia de la especie o la inteligencia del sujeto. Eso hace que se recicle y que se desgaste. Históricamente así se desgastan las convicciones, ¿no? De tanto usarlas sin regenerarlas. Entonces, yo creo que lo que hay que enfatizar en la universidad, especialmente en la universidad, en otros ámbitos educativos no sé, pero en la universidad
creo que lo que hay que enfatizar es esa capacidad de procesamiento, de cuestionamiento de lo que se sabe y qué significa, qué implica, de qué otra manera se puede, si no validar, por lo menos confrontar. Y esa capacidad crítica, eso es, digamos, la capacidad crítica, tiene que ser asumida por el sujeto y por las comunidades como un recurso social productivo, valioso, cuyos límites se tienen que demostrar en la práctica, no en abstracto. Es decir, eso puede ser útil, válido, reconocido, cierto, mientras no se demuestre lo contrario. Y entonces también hay que aprender a contradecir y a tratar de demostrar lo contrario, siempre. Eso creo que es, por lo menos para algunas especialidades de desarrollo intelectual y universitario, es muy importante. Me gusta pensar, como lo decía yo de broma hace años, de broma pero en serio, que era muy importante platicar, conversar, discutir con ingenieros, porque los ingenieros están formados para responder preguntas, ¿sí? Para responder preguntas, mientras que los de ciencias sociales estamos entrenados, o deberíamos de ser buenos, para problematizar las soluciones, para generar preguntas a partir de las soluciones que todo el mundo acepta. Y entonces, como no es ni una ni la otra, entonces tenemos que colaborar para saber cuáles son los cuestionamientos pertinentes en cada momento y en cada situación y cuáles son las soluciones que tiene uno que reconocer como tales mientras no se demuestre lo contrario. Pues tenemos que cerrar la mesa. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Gerardo, gracias a ustedes. Y bueno, nos quedamos, no sé si con las dudas todavía en la mesa, pero tú nos acabas de decir que de eso se tratan las ciencias sociales, de tener dudas y no certezas. Muchísimas gracias a todos ustedes y a los ponentes por la sus invitación. aportaciones. Gracias. Gracias.